Bienvenidos a la teleclase número 3 de este tercer módulo de Postproducción Digital 1. En esta oportunidad vamos a hablar puntualmente de una de las herramientas más interesantes que nos provee After Effects, y me refiero al panel rastreador. El panel rastreador contiene una serie de herramientas que permite trabajar sobre la cámara, principalmente sobre las filmaciones hechas con cámaras de video. Este panel provee 4 herramientas que tienen 3 funciones principales. En primer lugar, capturar el movimiento de la cámara, es decir, capturar la información del espacio. Y de esta manera podemos integrar elementos virtuales al video filmado. Entonces parece que los elementos virtuales están posicionados dentro del mundo real. La segunda función que nos ofrecen las herramientas de este panel es la estabilización de cámara. Existen 2 herramientas para estabilizar cámara, que es el estabilizador convencional y el estabilizador por deformación. Más adelante vamos a profundizar más en estos conceptos. Y finalmente tenemos el rastreador de movimiento, que no rastrea el movimiento de la cámara en general, sino el de algún objeto. El propósito es similar al del rastreador original. Tiene que ver con alinear objetos virtuales a un objeto del mundo real. Entonces, de esta manera se pueden componer cosas muy interesantes en las que los personajes parecieran poder interactuar con cosas virtuales. Antes de pasar a los videos, quiero dejarte un interrogante. ¿Podrías identificar con claridad un caso en el que tengas que aplicar un rastreador de movimiento de cámara, a diferencia de un caso en el que tengas que aplicar un rastreador de movimiento en un objeto? ¿Cuáles serían las diferencias de estas herramientas? Es muy importante que las tengas en claro para poder sacarle el mayor provecho en tus proyectos. En este primer video podemos observar un objeto virtual que es un auto realizado en 3D dentro de una escena filmada con una cámara real. La herramienta utilizada para poder realizar esta integración fue la captura de movimiento de cámara. Una vez que el software interpreta los movimientos de cámara en las 3 dimensiones, entonces puede generar un espacio virtual con una cámara virtual que imite los mismos movimientos que la cámara real. De esta manera podemos crear elementos tridimensionales dentro del software o importarlos a través de plugins y se verían como si estuvieran en el mundo real una vez realizada la composición final. En este segundo video podemos ver con claridad el caso del seguidor de puntos de movimiento, es decir, puntos que pueden estar sobre un objeto o sobre un personaje. Esta lógica, o mejor dicho, la dinámica de esta herramienta, es similar a la de la herramienta anterior, al seguimiento de movimiento de cámara, pero con la diferencia que podemos analizar los movimientos de un objeto puntual. Por ejemplo, en el caso de un personaje, podemos analizar los movimientos del cuerpo o del rostro para después agregarle vestuario digital, como podría ser el casco de Iron Man. Finalmente, tenemos este video en el que compara un video filmado con cámara en mano con el resultado estabilizado con una de las herramientas de estabilización de movimiento. Como podrán observar, el resultado es muy bueno. En principio, el movimiento es desprolijo y tembloroso. Si le aplicamos un suavizador de movimiento, entonces el resultado se verá mucho más estilizado y profesional. Teniendo en cuenta los conceptos vistos en los videos, vamos a continuación a realizar una actividad para fortalecer estos conocimientos y para refrescar lo que también hemos repasado en la plataforma. En la siguiente imagen podrán observar una clave de respuesta sobre la actividad que han realizado recientemente. Esta actividad implica que en primer lugar seleccionen una herramienta. Luego vinculen esa herramienta con la descripción de sus funciones. Y finalmente relacionen esta descripción con una imagen que ilustre el efecto que esa herramienta puede lograr.
Vamos a hablar del seguidor de movimiento bidimensional. Anteriormente habíamos visto el seguidor de movimiento de cámara o el seguidor de movimientos de objetos tridimensionales. De esta manera se podían integrar elementos virtuales a espacios reales o también elementos virtuales a objetos de espacios reales que estén incluidos dentro de una filmación. Pero lo cierto es que en el seguidor de movimiento podemos seleccionar en qué ejes vamos a analizar el movimiento. Podemos analizarlo en profundidad, es decir, en la tercera dimensión o en el eje Z, pero también podemos analizar el movimiento en su bidimensionalidad. Estamos hablando del eje Y y X. En el caso de estos ejes, el movimiento es bidimensional y los resultados son bien diferentes. Estos resultados nos permiten, entre otras cosas, generar composiciones con motion graphics que estén integrados a una filmación. Este motion graphic puede ser bidimensional e estar integrado a un objeto que está en pantalla. Esto por lo general se suele utilizar mucho en el mundo de la publicidad, ocasionalmente en el mundo del cine, en las introducciones de títulos y también en proyectos de investigación, donde se requiere un foco especial en alguna parte de un video determinado. Les invito a ver un par de videos donde este concepto quede ilustrado con claridad. En este primer video podemos observar la captura de movimiento bidimensional aplicado a diferentes objetos de la escena. Las líneas están alineadas con los objetos y también los nombres y precios. En este caso es una animación de motion graphic, que alineado de manera bidimensional a través de la captura de movimiento de los objetos solamente en las coordenadas verticales y horizontales, podemos generar una integración muy atractiva. Lógicamente, esta técnica favorece especialmente a algunos criterios visuales. Hay otros en los que no es tan beneficioso utilizar este tipo de seguimiento bidimensional. En este segundo video podemos observar cómo hay una alineación de los textos en un espacio tridimensional, pero los textos son bidimensionales. De una manera similar al video anterior, los textos están alineados con los objetos del mundo real. Esta captura de movimiento es tridimensional, aunque hace uso de un estilo más bien bidimensional. Podemos observar este criterio en diferentes secuencias de títulos introductorias de películas, como es el caso de La habitación del pánico. Para culminar, podemos decir que las posibilidades de captura de movimiento bidimensional es algo que más bien depende del criterio estético del resultado que estemos buscando. Ocasionalmente, una captura de movimiento bidimensional no será la mejor opción, pero otras veces deberemos recurrir a la tridimensionalidad de la captura. Esto, lógicamente, es algo que debemos prever con antelación. Cuanto más planifiquemos el proyecto, más fácil será elegir las herramientas con las que vamos a trabajar. Y mientras mejor elegidas estén las herramientas, entonces vamos a redimir más tiempo en el proceso de producción. Recordemos que para poder modificar el tipo de captura de movimiento, es decir, para seleccionar las diferentes coordenadas o las dimensiones en las que se va a capturar el movimiento, debemos chequear los parámetros configurables del panel rastreador. Cada vez que seleccionemos algunas de las herramientas de captura de movimiento, se nos habilitarán diferentes opciones dentro del panel. Les invito a hacer una actividad para fortalecer los conocimientos vistos en estos dos videos. En esta actividad también podrán refrescar las posibilidades realizativas de las herramientas. En la siguiente imagen podrán observar una clave de respuesta. Esto es una referencia para la actividad que acaban de realizar. Lo primero que deben elegir es la parte del software que quieren desarrollar. Luego, deberán vincular ese panel o esa herramienta con la descripción que le corresponde. Y finalmente, la descripción deberá vincularse con una imagen de dicho elemento.
Como decíamos al principio de la teleclase, el panel rastreador nos ofrece, entre otras cosas, las herramientas de estabilización de movimiento. Sin embargo, After Effects ofrece dos caminos para estabilizar el movimiento de una cámara. En primer lugar, tenemos el estabilizador convencional. El estabilizador convencional nos permite capturar el movimiento de una cámara y animar la capa del video con movimientos opuestos. De esta manera se genera la ilusión de que la cámara está completamente estática, como si hubiera sido filmado con un trípode. El resultado es un poquito discutible porque se pueden ver algunas deformaciones o algunas vibraciones extrañas en la imagen cuando se utilizan este tipo de estabilizaciones, porque lógicamente no va a ser exactamente igual a que si hubiéramos filmado el video con la cámara en un trípode. Recordemos que este proceso requiere algunos ajustes manuales porque el usuario tiene que ubicar los puntos de control sobre las diferentes referencias que se encuentran en el video. Esas referencias pueden haber sido puestas a propósito durante el rodaje, como por ejemplo marcas en una pared o en el suelo, y otras veces se intenta estabilizar una imagen que no pretendía ser estabilizada en el momento de la filmación. Entonces, el postproductor se ve obligado a utilizar como referencia, es decir, como puntos de seguimiento, algunas marcas o manchas que estén en la imagen y que no hayan sido ubicadas en ese lugar con ese propósito original. Y en segundo lugar, tenemos el estabilizador por deformación. El estabilizador por deformación tiene un funcionamiento bastante diferente al otro, porque funciona de manera automática. El usuario no tiene que configurar los puntos de seguimiento, sino que una vez que aplicamos esa herramienta sobre un video, la herramienta automáticamente analiza todo el material de archivo y determina cuál es el movimiento de la cámara. Posteriormente genera una estabilización que no es fija como el estabilizador convencional, sino que lo que hace es suavizar el movimiento de cámara. La verdad es que el resultado es muy recomendable, a pesar de que en los casos más extremos tiene algunas deformaciones en la imagen, que es parte del resultado final. Por lo general, el estabilizador por deformación suele ser una excelente opción. Además, provee una gran cantidad de parámetros configurables en función de las características del video en el que lo estemos aplicando. La pregunta es, ¿en qué casos conviene utilizar el uno o conviene utilizar el otro? Si vos tuvieras que planificar el estabilizador que fueras a aplicar, ¿cuál estabilizador elegirías por antelación? ¿Preferirías el estabilizador convencional o el estabilizador por deformación? Para conocer un poquito más las posibilidades de cada herramienta, les invito a ver los siguientes videos. En este primer video podemos observar las características de la filmación original, comparado con la filmación estabilizada con el estabilizador por deformación. La filmación original tiene vibraciones, es desprolija, se hizo con cámara en mano y se percibe claramente el impacto de los pasos del camarógrafo mientras camina por el campo. Mientras que la versión con el estabilizador nos demuestra cómo se puede suavizar un movimiento reduciendo aquellas irregularidades que entorpecen a la filmación, como por ejemplo los pasos del camarógrafo o las vibraciones de la mano. En este segundo video podemos ver aplicado en una manera exagerada el estabilizador convencional, que pretende fijar la cámara. Para hacerlo, lo que hace el estabilizador es generar movimientos en el sentido contrario al que es interpretado por la cámara. Entonces, hay partes del encuadre que se ven recortadas, porque el video simplemente se mueve para compensar los movimientos del video original. Teniendo en cuenta lo que hemos visto en estos dos videos y en lo que hemos desarrollado en las diferentes partes de la teleclase, les invito a realizar una siguiente actividad para fortalecer los conceptos vistos. En la imagen que pueden observar, se ilustra una clave de respuesta sobre la actividad que acaban de realizar. En este caso, tenemos tres columnas. La primera debe ubicarse el tipo de estabilización.
Luego, ese tipo de estabilización se debe vincular con el desarrollo de su función. Finalmente, ese desarrollo se debe vincular con la imagen que ilustra el tipo de estabilización al que nos estamos refiriendo en la actividad. Llegamos a esta última parte de la teleclase en la que vamos a desarrollar el seguimiento de cámara 3D. En mi opinión, una de las herramientas más poderosas que podemos encontrar en esta generación de efectos especiales digitales. El seguimiento de cámara 3D no es una herramienta exclusiva de After Effects. La podemos encontrar en otras plataformas también. Pero en esta oportunidad vamos a ver cómo esta herramienta abre un sinfín de posibilidades realizativas para el compositor y para los diferentes directores de proyectos audiovisuales. El seguimiento de cámara 3D lo que hace es analizar el movimiento de una cámara en una filmación real. Y no solo analiza el movimiento de la cámara, sino la posición también de la cámara en relación al espacio. A partir de esa información, el software puede recrear virtualmente ese espacio y también recrear una cámara virtual con los mismos movimientos que la cámara original. Esto permite crear un espacio virtual con una cámara que tenga los mismos movimientos que la cámara de un video. En efecto, podemos componer elementos virtuales dentro de un video con una fidelidad sorprendente. Esta es una de las técnicas más utilizadas en la industria del cine moderno. Definitivamente es una herramienta que tiene muchas posibilidades y que depende de los resultados que genere en función del proyecto y también de la creatividad del artista que la emplee. A continuación, les invito a ver un par de videos donde vamos a ver cómo esta herramienta puede generar una conexión impresionante entre un set y un espacio virtual. Podemos ver la técnica de seguimiento de cámara 3D aplicada en el caso de la película La Guerra de las Galaxias, El despertar de la fuerza. En el caso del estudio Industrial Light and Magic, hacen uso del seguimiento de cámara 3D para integrar diferentes elementos a los escenarios o a veces personajes a escenarios virtuales. Ocasionalmente, lo que hacen con el seguimiento de cámara 3D es alinear animaciones de naves que pueden estar presentes en la escena o simplemente expandir un escenario real añadiendo detalles a la escenografía. En otros casos, al igual que en el video anterior, el personaje se integra de manera completa a un escenario virtual. Y no es el escenario lo que se añade, sino el personaje. Okay, go. This way. 47 upper hangar control. Hemos llegado al final de esta tercera teleclase correspondiente al módulo 3 de Postproducción Digital 1. Para concluir, deberán desarrollar una actividad donde podrán reflexionar acerca de todos los conceptos que hemos visto en esta teleclase y además recuerden que esa actividad será evaluada.